¿Te ha pasado que cierras los ojos para dormir y tu mente hace exactamente lo contrario? El cuerpo cansado, los párpados pesados, pero los pensamientos corriendo como si estuvieran huyendo de algo. Recuerdos antiguos, conversaciones que ya terminaron, errores pequeños que tu mente convierte en juicios eternos. Y cuanto más intentas dormir, más despierto te sientes. Déjame preguntarte algo y respóndete con honestidad. ¿Qué pasaría si esta noche no fueras tú el problema, sino la forma en que has entrenado tu mente? La mayoría de las personas se acuestan con el teléfono en la mano, con el día aún abierto, con la mente saturada de ruido, expectativas y culpa. Pretenden descansar sin haber cerrado nada por dentro y luego se preguntan por qué no pueden dormir en paz. El estoicismo lo advirtió hace siglos. Una mente sin orden no descansa, solo se distrae. Si estás escuchando esto de noche, no es casualidad. Tal vez hoy fue un día largo. Tal vez hiciste más de lo que otros vieron o menos de lo que tú esperabas. Tal vez te exigiste demasiado o te juzgaste en silencio. Sea cual sea tu caso, quédate hasta el final, porque la última lección de este mensaje puede cambiar la forma en que duermes y la forma en que despiertas mañana. Los estoicos no buscaban dormir rápido, buscaban dormir en paz. Sabían que la noche no es para resolver la vida, sino para reordenar el alma. Marco Aurelio escribía para calmar su mente antes de descansar, no para castigarse. Séneca advertía que irse a la cama con la mente cargada era como intentar navegar con una tormenta dentro. Y aquí viene algo importante. No necesitas vaciar tu mente. Eso es un mito moderno. Lo que necesitas es dejar de aferrarte a pensamientos que no te sirven a esta hora, porque hay pensamientos que son útiles de día, pero tóxicos de noche. Mientras escuchas esto, te invito a hacer algo simple pero poderoso. Escríbelo ahora en los comentarios, incluso si nadie más lo lee. Esta noche elijo soltar. Hazlo. No es por el algoritmo, es un acto de decisión interna. Este mensaje no es motivación barata, es una guía estoica para cuando el mundo se apaga y solo quedas tú con tu mente. En las próximas lecciones aprenderás a identificar qué pensamientos debes escuchar, cuáles debes postergar y cuáles debes dejar ir sin pelea. Pero atención, la última lección es la más importante, porque ahí está el verdadero reinicio mental que casi nadie practica antes de dormir. Si alguna vez sentiste que tu mente te traiciona justo cuando más necesitas descanso, este mensaje es para ti. Quédate hasta el final, escúchalo sin prisa, y si en algún punto sientes que estas palabras te hablan directamente, es porque no estás solo en esto. Si este contenido te ayuda, deja tu like para que llegue a más personas que luchan con su mente por las noches. Suscríbete y activa la campana, porque este canal es para quienes buscan dominio interior, claridad mental y paz real, no frases vacías. Ahora respira profundo y prepárate porque vamos a empezar a reiniciar tu mente paso a paso. Lección 1. Reconoce la saturación. Antes de intentar calmar tu mente, necesitas algo más difícil y más honesto. Reconocer que está saturada. No cansada, no rota, no débil. Saturada. Como un recipiente que recibió demasiado durante el día y al que ahora le pides silencio sin haberle dado orden. La mayoría de las personas se acuestan esperando paz, pero llegan a la noche cargando pensamientos que nunca cerraron. Y cuando el mundo se apaga, todo eso que fue ignorado pide espacio. Aquí comienza el error común. Creer que pensar mucho por la noche es un defecto personal. El estoicismo enseña lo contrario. Una mente inquieta no es una mente fallida, es una mente sobreestimulada. Durante el día absorbiste preocupaciones, expectativas ajenas, comparaciones, noticias, responsabilidades, juicios silenciosos.
No tuviste tiempo o valor de procesarlos. Y ahora, en la quietud de la noche, tu mente intenta hacer el trabajo que postergaste. Reconocer la saturación no es rendirse, es el primer acto de dominio. Marco Aurelio lo entendía con claridad cuando escribió: la confusión es el resultado de no distinguir lo esencial de lo superfluo. Tu mente no está gritando porque sea débil, sino porque todo parece urgente cuando no has puesto límites internos. Detente un momento y obsérvate. No intentes cambiar nada todavía, solo mira. ¿Qué tipo de pensamientos aparecen cuando intentas dormir? ¿Son problemas reales que puedes resolver ahora o repeticiones de escenarios que ya ocurrieron o que tal vez nunca ocurran? El estoico no se identifica con cada pensamiento. Los mira pasar como nubes y en esa observación tranquila empieza el orden. Muchos confunden reconocer la saturación con quejarse. No es lo mismo. Quejarse es repetir, no puedo dormir. Reconocer es decir, mi mente recibió demasiado hoy. Esa frase cambia todo, porque ya no te atacas, te comprendes. Y desde la comprensión, el control es posible. Aquí hay algo clave que casi nadie dice. No es la cantidad de problemas lo que satura la mente, sino la cantidad de asuntos abiertos. Conversaciones inconclusas, decisiones aplazadas, emociones reprimidas, expectativas que no se cumplieron. La noche actúa como un espejo. Te muestra lo que evitaste durante el día, y mientras más luchas contra eso, más ruido genera. Séneca advertía: nada nos pertenece tanto como nuestros pensamientos, y sin embargo, los dejamos sin vigilancia. Reconocer la saturación es volver a vigilar la mente, no para controlarla con fuerza, sino para entenderla con firmeza. Si estás escuchando esto antes de dormir, quiero que hagas algo sencillo pero poderoso. No lo hagas rápido. Hazlo con intención. Escríbelo en los comentarios o repítelo en voz baja si estás a solas. Reconozco que hoy fue demasiado y está bien admitirlo. Esa frase no te debilita, te ordena. El estoico no busca una mente vacía, busca una mente clara. Y la claridad comienza cuando dejas de exigirte calma inmediata y aceptas el estado real en el que estás. La saturación no es el enemigo, es la señal, es el aviso de que necesitas cerrar el día por dentro, no huir de él durmiendo. Esta primera lección no pretende relajarte todavía, pretende algo más importante: devolverte la autoridad sobre tu estado interno. Porque mientras sigas pensando que tu mente es un problema, lucharás contra ella. Y lo que se combate de noche se intensifica. Quédate con esto antes de pasar a la siguiente lección. No necesitas forzar el descanso. Necesitas entender el ruido. En la próxima parte, aprenderás por qué no todo pensamiento merece tu atención antes de dormir. Y cómo empezar a soltar sin culpa ni resistencia. Lección 2. No todo pensamiento es urgente. Cuando cae la noche y el mundo se desacelera, la mente hace algo curioso. Convierte todo en urgente. Lo que durante el día parecía manejable, ahora se presenta como una amenaza inmediata. Un mensaje no respondido se vuelve una señal de rechazo. Un error pequeño se transforma en una sentencia. Un problema futuro se vive como si ya estuviera ocurriendo. Y ahí es donde la mayoría pierde la calma. Confunde pensamiento con realidad, posibilidad con destino. El estoicismo advierte algo esencial que casi nadie practica antes de dormir. Pensar no significa actuar. No todo lo que aparece en tu mente exige respuesta. No todo lo que recuerda tu mente merece tu energía. La urgencia que sientes no proviene del problema en sí, sino del cansancio con el que lo estás observando. Una mente agotada exagera, dramatiza, acelera. Epicteto fue claro al respecto. Si algo externo te perturba, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella.
De noche, ese juicio suele ser más severo, más impaciente, menos justo. Por eso, el estoico aprende a posponer sin culpa. No porque ignore los problemas, sino porque entiende que hay momentos inapropiados para resolverlos. Piensa en esto. ¿Cuántas veces una preocupación nocturna se resolvió sola al despertar? ¿Cuántas veces lo que parecía enorme en la noche se volvió manejable con la mente descansada? La urgencia era falsa. Era solo un pensamiento pidiendo atención en el peor momento posible. Aquí aparece una habilidad clave del dominio interior: clasificar pensamientos. No eliminarlos, no reprimirlos, sino ponerlos en su lugar. El estoico se pregunta en silencio: ¿esto requiere acción ahora mismo? Si la respuesta es no, entonces no es urgente, aunque se sienta así. Sentir urgencia no es prueba de verdad. La mente nocturna es insistente porque ha aprendido que le haces caso cuando te inquieta. Cada vez que te enganchas con un pensamiento inútil antes de dormir, refuerzas el hábito. Le enseñas a tu mente que el caos funciona. Reconocer esto no es culparte, es empezar a desprogramarte. Séneca escribió: sufrimos más en la imaginación que en la realidad, y esa imaginación se intensifica cuando el cuerpo está cansado y el silencio amplifica todo. Por eso, esta lección no te pide que pienses menos, sino que decidas mejor a qué pensamientos escuchar. Detente un momento, observa el próximo pensamiento que aparezca. No lo sigas, no lo empujes, solo nómbralo internamente. Plan, recuerdo, miedo, suposición. Al ponerle nombre, le quitas poder. Deja de ser una amenaza y se convierte en información. Aquí es importante decirlo con claridad. Postergar un pensamiento no es negarlo, es respetar el tiempo correcto para abordarlo. El estoico no resuelve su vida a las 11 de la noche. Resuelve su mente. La acción pertenece al día, la claridad a la noche. Si este mensaje resuena contigo, deja esta frase en los comentarios como un compromiso interno. No todo pensamiento merece mi atención ahora. Esta frase no es una negación de la realidad, es una afirmación de jerarquía interior. Tú decides qué entra en tu descanso y qué espera afuera hasta mañana. Porque la verdadera paz no nace de tener todo resuelto, sino de saber qué puede esperar sin dañarte. Quédate con esta idea antes de avanzar. Cuando todo parece urgente, nada lo es. La mente necesita límites igual que el cuerpo, y aprender a decir después a ciertos pensamientos es una forma profunda de autocontrol. En la siguiente lección, aprenderás a aplicar la enseñanza más conocida del estoicismo antes de dormir. Separar lo que depende de ti de lo que no. Y por qué hacerlo de noche puede cambiar tu vida diaria. Lección 3. Separa lo que depende de ti. Cuando llega la noche, la mente cansada pierde precisión. Ya no distingue límites con claridad. Todo parece mezclarse. Lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que otros dijeron, lo que imaginas que podrían pensar mañana. Y en esa confusión ocurre algo silencioso, pero devastador. Asumes como tuyo lo que nunca estuvo bajo tu control. El estoicismo comienza exactamente ahí, devolviéndote una frontera interna que habías olvidado. Epicteto no abrió su enseñanza hablando de felicidad ni de éxito, sino de control, porque entendía que sin esa distinción básica, la mente se desgasta incluso en reposo. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no, escribió. Y parece simple, hasta que llega la noche y descubres cuántas cosas intentas controlar sin darte cuenta. Observa tus pensamientos antes de dormir. No hablan tanto de lo que puedes hacer, sino de lo que debería haber pasado. Rehaces escenas, corriges palabras, anticipas reacciones. Eso no es planificación, es ilusión de control. El estoico no vive atrapado en el si hubiera ni en el y si pasa. Vive anclado en lo que puede gobernar ahora,
su juicio, su intención, su respuesta interior. Aquí hay una verdad incómoda que libera. La mayoría de las cosas que te quitan el sueño no dependen de ti. Dependen de decisiones ajenas, de procesos más grandes, del tiempo, del azar. Pero tu mente insiste en cargarlas como si fueran tu responsabilidad. Y ese peso invisible es el que no te deja descansar. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo algo esencial al final del día. No te inquietes por lo que no te fue dado controlar. No era una frase de consuelo, era una disciplina mental. Porque inquietarte por lo incontrolable no demuestra compromiso, demuestra confusión. El estoico es comprometido con su carácter, no con resultados que no gobierna. Separar lo que depende de ti no significa dejar de importar, significa importar con inteligencia. Depende de ti haber actuado con honestidad hoy. Depende de ti haber hecho el esfuerzo posible con los recursos que tenías. Depende de ti la intención con la que hablaste, decidiste, callaste. No depende de ti cómo será interpretado, qué efecto tendrá mañana, ni si el mundo responde como esperas. Y aquí está el punto clave para la noche. Si no puedes actuar ahora mismo, entonces no depende de ti ahora mismo. No porque no sea importante, sino porque el momento de acción no es este. La noche no es para empujar la vida, es para soltarla de las manos. Confundir estos tiempos es lo que mantiene la mente en alerta cuando el cuerpo pide descanso. La preocupación nocturna es una forma disfrazada de control. La mente cree que si piensa suficiente, evitará el error, el dolor o la pérdida. Pero Séneca advirtió hace siglos, el hombre sufre más por lo que imagina que por lo que realmente ocurre. Y esa imaginación se intensifica cuando estás cansado, cuando la vigilancia racional se debilita. Separar lo que depende de ti es decirle a la mente, hasta aquí. No con violencia, no con negación, sino con claridad. Es reconocer que preocuparte no mejora el resultado, solo agota tu presente. Y un presente agotado toma malas decisiones mañana. Detente un instante y observa esto con honestidad. ¿Qué pensamiento insiste ahora mismo? ¿Puedes hacer algo concreto con él en este momento? Si la respuesta es no, entonces no te pertenece esta noche. Puedes retomarlo mañana con la mente firme y el juicio claro. El estoico no huye de los problemas, elige el momento correcto para enfrentarlos. Si este principio resuena contigo, deja esta frase en los comentarios, no como costumbre, sino como límite interior. Me ocupo de lo que depende de mí, lo demás lo suelto. Esa frase no es una esperanza, es una postura. No promete que todo saldrá como deseas, pero sí algo más estable, que tu paz no será rehén de lo incontrolable. Dormir bajo este principio no es evasión, es preparación. Preparación para actuar mejor mañana, con menos ruido y más dirección. Quédate con esta idea antes de avanzar. La mente que intenta cargar con todo se rompe en silencio. La mente que sabe qué soltar se fortalece mientras descansa. En la siguiente lección aprenderás a cerrar el día sin castigarte, una práctica estoica que transforma la culpa nocturna en claridad serena. Lección 4. Cierra el día, no tu mente. La mayoría de las personas se acuestan sin haber terminado el día. Apagan la luz, pero no cierran nada por dentro. El cuerpo descansa, pero la mente sigue caminando entre escenas inconclusas, palabras no dichas, decisiones aplazadas. Y entonces creen que el problema es pensar demasiado, cuando en realidad el problema es no haber cerrado. El estoicismo enseña algo esencial que casi nadie practica. La noche no es para apagar la mente, es para ordenarla. Cerrar el día no significa repasar cada detalle con dureza. Tampoco significa juzgarte sin compasión. Significa mirar lo que fue con honestidad serena y decir, hasta aquí llega hoy. Porque mientras no cierres el día, tu mente seguirá intentando hacerlo por ti.
Y lo hará de la peor manera, repitiendo, exagerando, castigando. Marco Aurelio tenía el hábito de revisar su jornada al final del día, no para recriminarse, sino para alinearse. Se preguntaba qué había hecho bien, qué podía mejorar y qué no valía la pena seguir cargando. Esa práctica no le robaba el sueño, se lo devolvía, porque una mente que reconoce lo vivido deja de perseguirlo en la oscuridad. El error común es creer que cerrar el día es revivirlo. No lo es. Revivir es quedarse atrapado. Cerrar es darle forma. Es reconocer que hiciste lo que pudiste con la conciencia que tenías en ese momento. El estoico no se juzga con los ojos del presente sobre las decisiones del pasado. Aprende de ellas y las suelta. Piensa en cuántas veces tu mente te despierta con frases silenciosas. Debí decir, no era así, tendría que haber. Eso no es reflexión, es autoacusación. Y la autoacusación nocturna no mejora el carácter, solo debilita el descanso. Séneca lo advirtió con claridad. El castigo constante no corrige, solo agota. Cerrar el día es un acto de responsabilidad interior. Es decir, hoy terminó. No perfecto, no completo, no ideal, pero terminó. Mañana habrá oportunidad de actuar distinto. Esta noche no. Y aceptar eso no es conformismo. Es respeto por el orden natural del tiempo. Cada cosa tiene su momento. Y la noche no fue hecha para corregir la vida, sino para recuperar fuerzas, para vivirla mejor. Aquí hay algo profundo que pocos entienden. Una mente abierta no descansa, y no porque piense mucho, sino porque no sabe dónde detenerse. Cerrar el día es poner un límite interno, es decirle a la mente, lo que fue, fue. Lo que no fue, no será hoy. Y ese límite no encierra, libera. Detente un momento y pregúntate con sinceridad, ¿qué parte del día sigo cargando innecesariamente? ¿Un error pequeño? ¿Una expectativa no cumplida? ¿Una palabra ajena que no puedes cambiar? Todo eso pertenece al día que ya terminó. Seguir llevándolo a la noche no lo repara, solo lo repite. El estoico entiende que el descanso también es una forma de virtud. No porque dormir sea productivo, sino porque una mente agotada no puede ser justa, ni clara, ni firme. Por eso, cerrar el día no es huir de la responsabilidad, es prepararse para ejercerla mejor mañana. Si este mensaje resuena contigo, deja esta frase en los comentarios, no como rutina, sino como cierre consciente. Cierro este día con gratitud y claridad. Repite esa frase internamente, no como una afirmación vacía, sino como una decisión. Gratitud no por todo lo que pasó, sino por haberlo atravesado. Claridad no porque todo esté resuelto, sino porque sabes que no necesitas cargar esta noche. Cerrar el día es dejar de exigirle a la mente que funcione cuando el cuerpo pide pausa. Es aceptar que no todo se ordena en una noche, pero que ninguna vida se ordena sin descanso. El estoicismo no busca mentes apagadas, busca mentes en paz consigo mismas. Quédate con esta idea antes de avanzar. No necesitas dormir pensando menos, necesitas dormir pensando con orden. En la próxima lección aprenderás a soltar la culpa silenciosa que aparece al final del día y por qué cargarla a la noche es una de las formas más invisibles de agotamiento interior. Lección 5. Suelta la culpa silenciosa. La culpa rara vez grita, no llega con ruido ni con escenas dramáticas. Llega en silencio, cuando todo se apaga y ya no hay distracciones. Se instala en la mente como una voz baja que repite, no fue suficiente, debiste hacerlo mejor, fallaste en algo, y lo más peligroso es que muchas personas confunden esa voz con conciencia, cuando en realidad es solo una forma agotada del ego. El estoicismo hace una distinción clara que casi nadie aprende. Responsabilidad no es lo mismo que culpa. La responsabilidad ordena, la culpa paraliza.
La responsabilidad te prepara para actuar mejor mañana. La culpa te encierra en un pasado que ya no existe. Y por la noche, cuando la energía disminuye, la culpa se vuelve más pesada porque la mente no tiene fuerzas para cuestionarla. Piensa en cómo aparece la culpa antes de dormir. No suele referirse a grandes errores. Se alimenta de detalles pequeños. Una respuesta que no diste, un límite que no pusiste, una decisión que no fue perfecta. La culpa silenciosa no busca justicia, busca castigo. Y el castigo interior no construye carácter, solo debilita el descanso. Séneca lo expresó con firmeza: ningún hombre mejora por odiarse a sí mismo. Sin embargo, muchas personas creen que soltando la culpa se volverán indulgentes, irresponsables, conformistas. El estoico sabe que ocurre lo contrario. Cuando sueltas la culpa, recuperas la claridad. Y con claridad, el cambio es posible. La culpa nocturna suele disfrazarse de disciplina. Te hace creer que si te juzgas lo suficiente, no repetirás el error. Pero observa la realidad. ¿Cuántas veces castigarte mentalmente mejoró tu conducta? Lo que realmente ocurre es que te acostumbras a vivir con una tensión constante, con una deuda interna que nunca terminas de pagar. Suelta la culpa silenciosa no significa justificarlo todo. Significa mirar lo ocurrido con verdad y medida. El estoico se pregunta: ¿actué según mi mejor comprensión en ese momento? Si la respuesta es sí, entonces la culpa es inútil. Si la respuesta es no, la culpa sigue siendo inútil. Lo que necesitas es aprendizaje, no castigo. Marco Aurelio se hablaba con dureza cuando era necesario, pero nunca con desprecio. Se corregía para fortalecerse, no para humillarse. Esa diferencia lo mantenía firme, porque una mente que se humilla por la noche se levanta debilitada por la mañana. Aquí hay algo profundo. La culpa te mantiene atado a una identidad pasada. Te define por lo que hiciste mal, no por lo que puedes hacer mejor. El estoico entiende que el carácter se construye en el presente, no se paga en el pasado. Dormir cargando culpa es negar esa verdad. Detente un momento y observa qué culpa aparece ahora. No la empujes. Mírala con distancia. Pregúntate: ¿esto me ayuda a actuar mejor mañana o solo me hace sentir peor ahora? Si solo te hace sentir peor, entonces no es conciencia, es ruido. Si este mensaje resuena contigo, deja esta frase en los comentarios. No como hábito, sino como liberación consciente. Aprendo de hoy, no me castigo por él. Repite esa frase lentamente, no para convencerte, sino para recordarte una ley estoica fundamental. El juicio justo comienza por uno mismo. Ser implacable contigo no te vuelve fuerte, te vuelve cansado. Suelta la culpa silenciosa porque no te pertenece esta noche. Mañana podrás actuar distinto, hablar distinto, decidir distinto. Pero ahora, la culpa solo roba energía que necesitas para reconstruirte. El estoicismo no promete una vida sin errores, promete una mente que no se destruye por ellos. Quédate con esta idea antes de avanzar. La culpa no es señal de virtud, es señal de desorden. En la próxima lección, aprenderás a entrenar el diálogo interno antes de dormir. Y por qué la forma en que te hablas en la noche define la fuerza con la que despiertas. Lección 6. Entrena el diálogo interno. Cuando todo se apaga y ya no queda nada que mirar, escuchar o resolver, aparece la única conversación que nunca se detiene, la que tienes contigo mismo. No empieza en la noche, pero es en la noche donde se vuelve más clara, más insistente, más honesta. Porque sin distracciones, la mente habla como fue entrenada. Y la mayoría descubre, con incomodidad, que se habla desde la exigencia, la dureza o el reproche constante. El estoicismo enseña que el diálogo interno no es una consecuencia inevitable, sino una práctica entrenable.
No naciste hablándote de cierta forma. Aprendiste ese tono, lo reforzaste con los años y lo sigues repitiendo cada noche sin cuestionarlo. Pero aquello que fue aprendido puede ser corregido. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que formamos sobre ellas. Y esas opiniones no aparecen como ideas abstractas, sino como frases internas. Palabras que te dices en silencio. No fue suficiente. Otra vez fallaste. Debería ser distinto. Palabras que, repetidas noche tras noche, se convierten en identidad. Aquí hay una verdad que incomoda. Muchas personas confunden crueldad interna con fortaleza. Creen que si se hablan con dureza, serán más disciplinadas, más responsables, más fuertes. Pero lo que realmente ocurre es lo contrario. Una mente atacada se vuelve defensiva. Una mente humillada se vuelve rígida. Y una mente rígida no aprende, solo resiste. Marco Aurelio se hablaba con firmeza, pero nunca con desprecio. Se corregía como un maestro paciente, no como un verdugo. Entendía que el diálogo interno es el terreno donde se forma el carácter. Nadie que se destruye por dentro puede sostenerse con claridad por fuera. Entrenar el diálogo interno no significa volverte indulgente, significa volverte preciso. La mente cansada exagera, usa absolutos, dramatiza. Dice siempre cuando es a veces, dice todo cuando es una parte, dice soy cuando solo fue hice. Esa confusión desgasta profundamente, sobre todo de noche. El estoico corrige el lenguaje porque sabe que el lenguaje dirige la emoción y la emoción condiciona el descanso. Cuando te hablas con exageración, tu cuerpo reacciona como si estuviera en peligro. El pulso se acelera, la tensión se mantiene, el sueño se aleja. No porque haya una amenaza real, sino porque el diálogo interno la crea. Detente un momento y revisa esto con honestidad. ¿Cómo te hablas cuando recuerdas un error? ¿Usas palabras que describen o palabras que condenan? Describir ordena, condenar agota. Y el agotamiento nocturno no te vuelve mejor mañana, solo más frágil. Séneca advirtió algo profundo. Trátate como tratarías a alguien a quien quieres mejorar. Nadie mejora bajo insulto constante. Mejora bajo claridad, repetición y paciencia. Entrenar el diálogo interno es cambiar el rol, dejar de ser tu enemigo y convertirte en tu guía. Esto no ocurre de un día para otro. Es un ejercicio silencioso. Cada noche tienes la oportunidad de corregir una frase interna. No todas, una. Cambiar soy un desastre por esto fue difícil. Cambiar fallé por aquí hay algo que aprender. Ese pequeño ajuste no parece importante, pero repetido, transforma la estructura mental. La mente necesita coherencia para descansar. Cuando el diálogo interno es contradictorio, te exiges todo pero te desprecias por no lograrlo, se crea una tensión constante. Entrenar el diálogo interno es alinear exigencia con respeto. Sin respeto, la exigencia se vuelve violencia interna. Si este mensaje resuena contigo, deja esta frase en los comentarios como un recordatorio consciente, no como una afirmación vacía. Me hablo con firmeza, no con crueldad. Esa frase no es debilidad, es disciplina profunda, porque requiere atención, constancia y humildad. La humildad de reconocer que la voz interna puede estar equivocada, exagerando, cargando más de lo necesario. Entrenar el diálogo interno también implica aprender a callar. No todo pensamiento necesita respuesta. A veces, el acto más estoico es no continuar la conversación, dejar que el pensamiento pase sin convertirlo en discurso interno. El silencio mental no es ausencia de control, es señal de madurez.
Quédate con esta idea antes de avanzar. La mente no descansa cuando deja de pensar, descansa cuando deja de atacarse. En la próxima lección descubrirás por qué el silencio bien usado es medicina y cómo integrarlo antes de dormir para recuperar energía que ni el sueño logra restaurar por sí solo. Lección 7. El silencio como medicina. Vivimos rodeados de ruido, pero no solo ruido externo. Ruido de opiniones, de expectativas, de pensamientos repetidos, de diálogos internos que nunca se detienen. Por eso, cuando llega la noche y todo parece callar, muchas personas se inquietan. El silencio las incomoda, no porque sea peligroso, sino porque no están acostumbradas a habitarlo. El estoicismo enseña algo que va contra el impulso moderno. El silencio no es vacío, es medicina. La mente saturada cree que necesita estímulo constante para no desmoronarse. Por eso busca sonidos, pantallas, distracciones incluso antes de dormir. Pero ese impulso no calma, solo anestesia. El silencio, en cambio, no distrae, revela. Revela el estado real de tu interior y por eso incomoda al principio. Los estoicos valoraban el silencio no como aislamiento, sino como espacio de recuperación. Séneca advertía que el exceso de palabras y estímulos debilita el alma porque no le permite asentarse. Una mente que nunca descansa en silencio se vuelve reactiva, frágil, dependiente del ruido para sentirse viva. El silencio como medicina no significa dejar la mente en blanco, significa dejar de intervenir constantemente, no responder a cada pensamiento, no explicar todo, no justificarse internamente por cada decisión. El silencio es el lugar donde el juicio se aquieta y la mente empieza a reorganizarse sola, como el cuerpo cuando duerme profundamente. Observa cómo reaccionas ante el silencio nocturno. ¿Sientes la necesidad de llenarlo de inmediato? ¿Te incomoda quedarte a solas con tu respiración y tus pensamientos sin narrarlos? Esa incomodidad no es debilidad, es señal de abstinencia. Has acostumbrado a tu mente al ruido y ahora el silencio le resulta extraño. Pero como toda medicina, al principio no sabe bien. Marco Aurelio se retiraba al silencio interior, incluso en medio del ruido del mundo. Decía que el verdadero retiro no es físico, sino mental. Aprender a callar por dentro es aprender a no reaccionar a todo. Y esa habilidad se entrena mejor de noche, cuando nada externo exige respuesta. El silencio cura porque rompe el ciclo de la rumiación. Cuando no sigues un pensamiento con otro, cuando no lo desarrollas ni lo discutes, pierde fuerza. No desaparece por lucha, desaparece por falta de alimento. El alimento del pensamiento es tu atención. El silencio le retira ese alimento. Aquí hay una verdad profunda. No todo pensamiento necesita comprensión. Algunos solo necesitan espacio para disolverse. El estoico no analiza sin fin, sabe cuándo parar. Y ese saber parar es una forma avanzada de dominio interior. Detente ahora mismo. No intentes hacer nada. No intentes mejorar nada. Solo permite unos segundos de silencio interno. No los llenes con palabras. Si aparece un pensamiento, no lo sigas. Déjalo pasar como un sonido lejano. Ese acto simple es más poderoso que muchas técnicas complejas. Séneca escribió: la tranquilidad verdadera se encuentra cuando el alma deja de agitarse a sí misma. El silencio no agrega nada, quita lo innecesario, quita el exceso de interpretación, el juicio constante, la necesidad de tener siempre una respuesta. Si este mensaje resuena contigo, deja esta frase en los comentarios, no como ritual, sino como aceptación consciente. El silencio también me sostiene. Esa frase encierra una verdad estoica esencial. No necesitas estar siempre haciendo algo con tu mente. A veces, lo más sabio es permitirle descansar sin dirección, sin objetivo, sin corrección. El silencio no te quita control, te lo devuelve.
Usar el silencio como medicina es confiar en que tu mente sabe reorganizarse cuando no la interrumpes. Igual que el cuerpo sana cuando duermes, la mente sana cuando no la presionas a producir, entender o justificar. Quédate con esta idea antes de avanzar. El ruido constante debilita, el silencio bien habitado fortalece. En la próxima lección aprenderás por qué descansar también es disciplina y cómo el estoico convierte el reposo en una forma activa de preparación interior antes de dormir. Lección 8. Descansar también es disciplina. Existe una creencia silenciosa que agota a muchas personas. La idea de que descansar es rendirse, de que solo quien está siempre en tensión, siempre pensando, siempre exigiéndose, merece avanzar. Por eso, cuando llega la noche, incluso el descanso se vive con culpa. El cuerpo pide pausa, pero la mente responde con reproche. El estoicismo rompe esa ilusión con una verdad incómoda y liberadora a la vez. Descansar también es disciplina. La disciplina no consiste solo en hacer, sino en saber cuándo no hacer. El estoico no confunde esfuerzo con desgaste. Entiende que una mente agotada no es una mente virtuosa, sino una mente debilitada. Y la virtud, para los estoicos, exige claridad, templanza y juicio firme. Nada de eso se sostiene sin descanso. Marco Aurelio, a pesar de gobernar un imperio, se recordaba a sí mismo que el cuerpo y la mente necesitan reposo. No veía el descanso como un lujo, sino como una condición para actuar con justicia al día siguiente. Porque una persona cansada reacciona, no elige. Y reaccionar no es una virtud estoica. Descansar como disciplina significa decidir conscientemente detenerte, aunque tu mente quiera seguir empujando. Significa aceptar que hoy ya diste lo que podías dar, no lo que exigía tu ideal interno. La diferencia es sutil, pero profunda. El ideal no se cansa, el ser humano sí. Ignorar eso no te vuelve fuerte, te vuelve rígido. La mente nocturna suele resistirse al descanso porque lo confunde con pérdida de control. Cree que si se detiene, algo se escapará, algo saldrá mal, algo quedará sin resolver. Pero observa con honestidad. ¿Cuántas cosas mejoraron gracias a tu insomnio? ¿Cuántas decisiones se volvieron más claras después de horas de tensión? El estoicismo enseña que el control real comienza cuando sabes soltar. Séneca escribió: «Ningún hombre es más fuerte que aquel que sabe retirarse a tiempo». Retirarse no es huir, es conservar fuerzas, es entender que la energía es un recurso finito y que gastarla sin medida es una forma de ignorancia. Descansar con disciplina es proteger ese recurso. Aquí hay algo importante. Descansar no es desconectarse sin conciencia, no es evadir, es reposar con intención. Es permitir que el cuerpo se afloje y que la mente deje de sostener lo que no puede cambiar ahora. Esa decisión requiere más autocontrol que seguir forzándote. La sociedad admira el sacrificio visible, pero el estoico cultiva la fortaleza invisible. Esa fortaleza se construye cuando eliges apagar la exigencia interna, aunque nadie lo vea. Porque el verdadero dominio no necesita testigos. Detente un momento y observa tu resistencia al descanso. ¿Viene del miedo a no ser suficiente? ¿De la idea de que siempre podrías haber hecho más? Esa voz no es disciplina, es ansiedad disfrazada. La disciplina estoica no humilla al cuerpo ni castiga a la mente, los ordena. Descansar también es disciplina porque implica confiar. Confiar en que mañana podrás continuar. Confiar en que no todo depende de ti ahora. Confiar en que el valor de tu día no se pierde porque cierres los ojos. Esa confianza es una forma elevada de templanza. Si este mensaje resuena contigo, deja esta frase en los comentarios, no como consuelo,
sino como principio interior. Descansar también es parte de mi fortaleza. Repite esa frase internamente, no para convencerte, sino para recordarte algo esencial. La disciplina no es agotamiento constante, es continuidad sostenida, y sin descanso no hay continuidad posible. El estoico entiende que la noche no es una interrupción del camino, es parte del camino. El descanso no te aleja de tu propósito, te prepara para sostenerlo. Dormir con esta comprensión transforma la culpa en calma y la pausa en poder silencioso. Quédate con esta idea antes de avanzar. Quien no sabe descansar se exige hasta romperse. Quien descansa con disciplina se reconstruye cada noche. En la próxima lección aprenderás cómo preparar el mañana sin ansiedad, usando la mente de forma serena antes de dormir, sin adelantarte al miedo ni al caos. Lección 9. Prepárate para el mañana. Hay personas que viven agotadas no porque el presente sea demasiado duro, sino porque el futuro las encuentra siempre desprevenidas. No es el mañana el que pesa, es la improvisación constante. Vivir sin preparación es vivir reaccionando, y reaccionar todo el tiempo desgasta el alma. El estoico no espera a que la vida lo sacuda para fortalecerse. Se fortalece antes, en silencio, cuando nadie lo ve, cuando todavía hay calma. Prepararse para el mañana no es vivir con miedo ni ansiedad. Es, al contrario, una forma profunda de paz. Marco Aurelio lo escribió con claridad. No te inquietes por el futuro. Llegarás a él, si es necesario, con las mismas armas de la razón que hoy te sirven contra el presente. Pero esas armas no aparecen solas. Se entrenan, se afilan, se prueban cada día. La mayoría de las personas posterga la preparación porque cree que todavía hay tiempo. Tiempo para ordenar su mente, para disciplinar sus hábitos, para enfrentar sus sombras. Pero el mañana no avisa. El mañana llega sin pedir permiso, y cuando llega, no pregunta si estás listo. Por eso el sabio se prepara hoy, no desde la obsesión, sino desde la responsabilidad interior. Prepararte para el mañana significa aprender a gobernar tus pensamientos antes de que las circunstancias intenten gobernarte a ti. Significa observar tus reacciones actuales y preguntarte con honestidad: ¿esto me serviría en una crisis real? ¿Esta forma de pensar me sostendría cuando todo tiemble? Epicteto advertía: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Si no entrenas esa opinión hoy, mañana te dominará. También significa aceptar que el dolor, la pérdida y el cambio no son anomalías, sino parte del camino. El estoico no se engaña con fantasías de control absoluto. Sabe que habrá golpes, rechazos, finales inesperados, pero en lugar de huir de esa verdad, la integra. Se dice a sí mismo: cuando llegue la dificultad, no será una sorpresa, será una prueba para la que ya me he estado preparando. Prepararse para el mañana es cultivar carácter cuando no hay aplausos, es decir, no a la comodidad excesiva, no al autoengaño, no a la excusa fácil. Es elegir pequeños actos de disciplina que parecen insignificantes hoy, pero que mañana se convierten en estabilidad. Séneca lo expresó con crudeza: la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Sin preparación, incluso la oportunidad se vuelve una carga. Hay una forma silenciosa de preparación que pocos practican: aprender a estar bien contigo mismo. Porque muchos temen al mañana no por lo que pueda pasar afuera, sino por lo que despierta dentro. Prepararte también es ordenar tus conflictos internos, sanar resentimientos, soltar culpas innecesarias, fortalecer tu diálogo interior. Quien no se enfrenta a sí mismo hoy, será derrotado por sí mismo mañana. Esto no significa endurecer el corazón ni vivir tenso. Significa vivir consciente, saber qué depende de ti y qué no.
Invertir energía solo en lo que está bajo tu control, tus decisiones, tu actitud, tu esfuerzo, tu integridad. Todo lo demás vendrá y se irá. Pero si tú estás firme, nada te quiebra del todo. El mañana no necesita que seas perfecto, necesita que seas estable, no necesita que lo controles todo, sino que te controles a ti. Y esa es una tarea diaria. Cada pensamiento que corriges hoy, cada impulso que dominas, cada verdad incómoda que aceptas, es una semilla de fortaleza para lo que vendrá. Y si este mensaje resuena contigo, deja esta frase en los comentarios, no como consuelo, sino como principio interior, como un compromiso silencioso contigo mismo. Hoy me preparo para no quebrarme mañana. No la escribas para que otros la vean. Escríbela para recordarte quién decides ser cuando llegue el momento. Lección 10. El verdadero reinicio mental. La mayoría de las personas cree que necesita huir para empezar de nuevo, cambiar de lugar, de rutina, de relaciones, incluso de identidad. Llaman reinicio a la evasión, cuando en realidad solo están posponiendo el encuentro consigo mismas. El verdadero reinicio mental no ocurre cuando todo cambia afuera, sino cuando algo se ordena adentro. Y eso no suele ser cómodo. Suele ser silencioso, lento y profundamente honesto. Vivimos saturados de estímulos, opiniones, exigencias y ruido constante. La mente, sin darse cuenta, se llena de pensamientos prestados, miedos heredados y expectativas que nunca elegimos conscientemente. Luego nos preguntamos, ¿por qué estamos cansados? ¿Por qué sentimos confusión o vacío? No es falta de capacidad, es exceso de carga. Reiniciar no es añadir algo nuevo, es aprender a soltar lo que ya no sirve. El estoico entiende que la mente necesita pausas reales, no distracciones. No se reinicia desplazando el dolor, sino observándolo sin huir. Marco Aurelio escribió: la tranquilidad perfecta consiste en el buen orden de la mente. Pero ese orden no llega por arte de magia. Llega cuando te atreves a revisar qué pensamientos gobiernan tu día, qué narrativas repites sin cuestionar, qué juicios automáticos te roban la paz. Un reinicio mental comienza cuando dejas de pelear con todo lo que piensas y empiezas a examinarlo. No todo pensamiento merece tu atención. No toda emoción merece obediencia. Epicteto fue claro: si quieres progresar, deja de aceptar cada pensamiento que cruza tu mente. Ahí empieza la libertad interior, en elegir qué entra y qué no, qué se queda y qué se descarta. Muchos creen que reiniciar es borrar el pasado. El estoico sabe que eso es imposible. El pasado no se borra, se integra. El verdadero reinicio mental ocurre cuando dejas de cargar el pasado como una condena y empiezas a usarlo como maestro. Cuando comprendes que tus errores no te definen, pero sí pueden formarte. Cuando sueltas la culpa inútil y conservas la lección esencial. Reiniciar también implica romper con la urgencia constante, esa sensación de que siempre deberías estar haciendo más, logrando más, demostrando más. La mente no descansa porque cree que si se detiene, pierde valor. Pero el valor no nace de la prisa, nace de la claridad. Séneca advertía: ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. El reinicio mental comienza cuando decides con calma hacia dónde quieres ir, aunque avances despacio. Hay un punto crucial que pocos aceptan. Para reiniciar, debes renunciar a ciertas versiones de ti mismo, a la víctima permanente, al que siempre reacciona, al que vive justificándose. No porque seas malo, sino porque ya no te sirve. Reiniciar es un acto de responsabilidad, no de negación. Es decir, esto fui, pero no estoy obligado a seguir siéndolo. El silencio juega un papel esencial aquí, no el silencio vacío, sino el silencio consciente, ese en el que escuchas lo que normalmente tapas con ruido. Al principio incomoda, luego aclara.
En ese espacio empiezas a distinguir qué pensamientos nacen del miedo y cuáles de la razón. El estoico no busca eliminar emociones, busca que no gobiernen su conducta. El verdadero reinicio mental no ocurre en un solo día, es una práctica diaria. Cada mañana puedes elegir no repetir el mismo diálogo interno destructivo. Cada noche puedes soltar el peso innecesario del día. Reiniciar es recordar una y otra vez que no estás obligado a pensar como ayer si hoy tienes más conciencia. Y si este mensaje resuena contigo, deja esta frase en los comentarios, no como consuelo, sino como principio interior, como una declaración silenciosa de autodominio. No necesito huir para empezar de nuevo, necesito ordenar mi mente. Escríbela, no para motivarte por un momento, sino para recordarte que el verdadero reinicio siempre comienza dentro. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Hay algo en ti que está cansado del ruido, de la saturación, de la mente que no se apaga incluso cuando el cuerpo ya no puede más. Este mensaje no vino a entretenerte, vino a confrontarte con calma, porque el estoicismo no acaricia el ego, ordena el interior. Y ahora, antes de cerrar este video, quiero que te quedes unos minutos más conmigo. No como espectador, sino como alguien que decide llevarse algo real a la noche. Vivimos en una época donde dormir no es descanso, es escape. Apagamos la luz, pero no la mente. Cerramos los ojos, pero no los pensamientos. Y luego nos preguntamos por qué despertamos igual de cansados. El problema nunca fue el día. Fue todo lo que no supimos soltar antes de acostarnos. El estoico entiende que cada noche es un pequeño juicio interior. O te llevas cargas innecesarias al sueño, o practicas el arte de terminar el día con dignidad mental. Nada de lo que no depende de ti merece acompañarte a la cama. Nada de lo que ya ocurrió puede ser corregido a esta hora. Nada de lo que imaginas del mañana se resolverá ahora. Entonces, ¿por qué seguir rumiándolo? Marco Aurelio lo dijo con una claridad brutal. No permitas que el futuro te perturbe, lo enfrentarás si llega con la misma razón que hoy. Dormir con la mente en orden no es debilidad, es disciplina. Este video no trata solo de dormir mejor, trata de vivir con más dominio, porque quien aprende a cerrar el día, aprende a abrir mejor la vida. Cuando entrenas tu mente para soltar por la noche, también la entrenas para no reaccionar durante el día. El descanso consciente no te vuelve pasivo, te vuelve preciso, más claro, más firme, más dueño de ti. Quizás hoy no puedas cambiar todo, pero sí puedes cambiar una cosa esencial: la forma en que te hablas antes de dormir. Puedes decidir no castigarte más. Puedes elegir no repetir el mismo juicio interno. Puedes decirte con serenidad estoica: hice lo que estuvo en mis manos, lo demás no me pertenece. Ese pensamiento, repetido cada noche, reinicia más que cualquier método externo. Recuerda esto: nadie con una mente desordenada puede sostener una vida firme. El verdadero poder no está en forzarte, sino en gobernarte. Y gobernarte empieza cuando decides qué pensamientos merecen quedarse contigo en el silencio de la noche y cuáles deben irse. Si este mensaje te ayudó, si sentiste que algo dentro de ti se acomodó aunque sea un poco, deja tu huella. No como hábito vacío, sino como acto consciente. Escribe en los comentarios la frase: gobierno mi mente incluso en silencio. Hazlo no para mí, sino para ti, para que quede escrito, para que lo veas, para que lo recuerdes mañana. Y ahora sí, el último paso es simple pero importante. Si este tipo de mensajes te acompaña, si buscas claridad, disciplina interior y fortaleza silenciosa antes de dormir, suscríbete al canal. Aquí no encontrarás ruido motivacional ni frases huecas. Aquí entrenamos la mente noche tras noche.
Activa la campanita para no perderte los próximos mensajes. Deja tu like si este contenido merece seguir existiendo. Y compártelo con alguien que también necesite aprender a descansar sin huir. Cierra los ojos, respira lento. El día terminó. Tu mente no necesita luchar más hoy, el reinicio ya comenzó.